kiosco. Bueno, pues mucha información, entonces nos vamos a ir por partes, empezando por el hecho de que ayer se anuncia un paro nacional, ¿no?, de trabajadores del Poder Judicial, emplazado por este sindicato que pues ya lleva varios días manifestándose a propósito de la eliminación de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Son varios días en donde ha estado este debate en el centro, ¿no?, de la discusión pública, por supuesto, la conferencia matutina, y hoy el presidente vuelve a hacer o a enviar un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial, justamente a propósito de este tema de pues, se tienen que amparar para poderse manifestar. No se tienen que amparar. El presidente dice, están en todo su derecho de manifestarse, nada más volvemos a discutir pues qué es lo que hay detrás de estas manifestaciones, en particular ¿qué es lo que están defendiendo? El presidente vuelve a afirmar, aquí no hay una afectación. Eso está en el dictamen, dicho sea de paso, ¿no? No es nomás como el dicho del presidente. Ya hemos analizado de qué se trata todo este tema de la eliminación, qué es lo que está atendiendo y qué es lo que no se queda sin atender, particularmente los salarios y los derechos de las pensiones de los trabajadores. El presidente lo reitera, pero además añade, como dices, el compromiso personal de que eso no va a suceder. Entonces, de nueva cuenta, el mensaje es no se dejen manipular. Oye, nada más rápidamente, es un paro con goce de sueldo, ¿no? De parte de los trabajadores, obviamente ya lo avisaron como tal. Y en efecto, hay fideicomisos que son para alimentación de 1,700 personas. ¿Qué tiene que ver ahí la base trabajadora? Por eso el presidente dice a los ministros, vayan ustedes, los están usando a los suyos como carne de cañón, mejor. Ahora sí que saquen la cara, den la cara. Norma Piña lo dijo, yo estoy moviendo hilos, pero en silencio, ¿no? Entonces, mejor el fuera máscaras, ayuda más para el debate. Vamos a ver esto. Sí, que ahorita vamos a ver. Es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse. Sí. Y somos libres, nada más que no los manipulen, que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700,000 pesos mensuales. No va a haber represión de nada, nosotros no somos represores. Nosotros debatimos y argumentamos. Y pues en eso nos encontramos, ¿no? Sí, y el ministro Luis María Aguilar ya salió a defender esto de los fideicomisos, sí, diciendo que pues no tiene que ver con ningún tipo de privilegio y que no están ahí recursos para las comilonas. Pero vamos a los hechos. Uno de los fideicomisos es para remodelación de casas de jueces y de ministros. Entonces está mintiendo Luis María Aguilar, que es el mismo que ha acompañado a los conservadores en causas como frenar los libros de texto gratuitos, tanto en Coahuila como en Chihuahua. Ya le tiraron
lo de Chihuahua, pero pues lo de Coahuila todavía no se resuelve, ¿no? Así es. Eso por un lado. Por otro lado, este otro caso que, por cierto, el presidente hoy también da la información, una información que pasó en blanco de una votación que perdió Luis María Aguilar y que el caso que había traído para que no se pagaran miles de millones en impuestos por parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, dice, lo perdió, se tiene que regresar al tribunal. Sin embargo, bueno, toda la voluntad estaba para que eso se quedara ahí sin que sucediera nada y no se pagaran esos impuestos. Ahorita vamos a ver lo que dijo ayer Luis María Aguilar a propósito de los fideicomisos, lo que hoy responde el presidente, donde remata diciendo, bueno, y ya, váyanse a la calle. Pero creo que vale la pena, a propósito de esto que mencionabas, Jorge Armando, sobre este paro con goce de sueldo. No, pues es que parece una tontería, pero en realidad habla mucho de dónde viene todo esto, toda esta movilización de los trabajadores. Y a propósito de eso, Fabricio Mejía, el escritor, hizo una columna extraordinaria con toda la información de lo que es ese sindicato. Vamos a ver una partecita, más o menos para que nos demos pues un quemón de pues quiénes son y quién los lidera. Este dirigente, González Pimentel, logró reelegirse por 6 años más a través de artimañas y en medio de diversas irregularidades, entre ellas que apenas obtuvo el 10% de los votos de los 34,000 afiliados a su sindicato. Esta, del 22 de marzo pasado, es una elección de dirigencia sindical ilegal, porque solo participaron 8,968 trabajadores, el 26% de los 34,000 afiliados de los órganos jurisdiccionales de todo el país. Solo alcanzó 3,430 sufragios, es decir, el 38%, y no el 50% que exige la ley laboral. Es, por lo tanto, un dirigente sindical espurio. Este señor González Pimentel es un ejemplo más de una vieja estructura como el charrismo, aliada a otra que se niega a transformarse como el Poder Judicial, que en el caso de Norma Piña deja ver cómo borbotea la corrupción del priismo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y así la ministra que rompió el techo de cristal logra que una élite gremial afiliada históricamente al PRI defienda no los intereses de sus agremiados, sino a sus jefes inmediatos superiores, los ministros y magistrados hinchados con el dinero público. Bueno, está claro, ¿no? Sí, Que los fideicomisos son ahorros de dinero público que pues muchas veces no se ejercen y que lo que tiene que ver con el gasto corriente, con los salarios, con las prestaciones, eso se ocupa en el presupuesto anual. O sea, ese tema debería estar ya muy claro, pero están confundiendo todo porque los conservadores quieren hacer ver que hay un ataque a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, que quiere el presidente ahorcar a los ministros, a los jueces, porque no se doblegan ante la 4T y no va por ahí el asunto, ¿no? Así es, para poder justificar lo que a continuación van a hacer, que es que van a pedir una acción de inconstitucionalidad, regresándole a la Corte la posibilidad de decidir sobre este asunto. Eso es lo que va a pasar. Bueno, ahora sí vamos a ver el intercambio del presidente con Luis María Aguilar, que no fue un intercambio directo, pero las declaraciones de ayer de Luis María Aguilar y lo que hoy dijo el presidente. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Pero al mismo tiempo llega en diciembre del año pasado un expediente de
una empresa que tenía que pagar 25,000 millones de pesos de impuestos que no quieren pagar. Ya llega a la Corte buscando que ahí se dé carpetazo, se declare improcedente la denuncia de que tienen que pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y llega el expediente de tribunales, llega a la Corte y él solicita el expediente para él resolver y no resuelve, lo guarda hasta que lo damos a conocer y ya, aún él sosteniendo de que debía de atenderlo la Corte, pues ahí era, ¿no?, el momento de darle carpetazo al asunto, muy delicado, y pierde la votación. Eso ni se supo. Los medios no dicen nada de eso. Perdió el ministro. Eso fue un triunfo de nosotros, de todos los que estamos aquí, que lo denunciamos. Perdió y tiene que regresar al tribunal para que ahí se resuelva. Pero esos son los que van ahora a ampararse porque se sienten afectados. Que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras. Además sirve que les dé el sol. Y además le podemos preguntar al ministro Aguilar cuánto gana y por qué gana más de lo que dice la Constitución. Es difícil creerle al ministro Luis María Aguilar si él mismo, junto con sus compañeros, están violando la ley, están violando la Constitución, de la cual supuestamente son garantes, ganando más de lo que gana el presidente, ¿no? Así es. Oye, pero bueno, la presión es la presión y ahora mucha gente se pregunta, y esa fue una pregunta en la conferencia matutina, ¿qué va a pasar con la justicia, no? Con el ejercicio de la justicia mientras está este paro. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Y esa es una de las preguntas. ¿Qué va a pasar durante este paro? No van a salir delincuentes organizados y de cuello blanco, no va a salir Emilio Lozoya, por ejemplo, ¿no? Así es, por eso dice el presidente, hasta salimos ganando. Hasta salimos ganando, sí, en medio de este paro. A ver. No pasa nada, la verdad, o sea, no exagero, hasta salimos ganando, porque solo están ahí para liberar a delincuentes del crimen y delincuentes de cuello blanco. No imparten justicia, son empleados de las minorías, son puros abogados, representantes de potentados. ¿Cuánta gente pobre no tiene ni siquiera defensor de oficio? A ver, que te mande de favor Rosa Isela, de cuántas gentes hemos liberado. Y que por cierto, Juan Collado ya está en su casa, bajo arraigo, pero son de esas noticias que pasaron un tanto desapercibidas, ¿no? O sea, no fue algo muy mediático, pero pues sí, son también de esas decisiones express que de pronto sorprende el Poder Judicial, porque todavía tiene delitos graves en su haber, pero lo sacaron bajo la misma estrategia de Lester Gordillo. Es que está muy enfermo el señor, lo llevan a un hospital y de ahí a su casa. Le cambian la medida cautelar, ¿no? Sí. Para que atraviese el proceso en libertad o en prisión domiciliaria, pero efectivamente, como dices, está en libertad, porque una de las cosas que hace el presidente es, lo único que lamento es que pues no le va a alcanzar a Juan Collado para ser liberado, ¿no? Pero resulta que se le adelantaron. Sí. Bueno,
hay muchos argumentos, bueno, no muchos argumentos, hay algunos argumentos que está dando la oposición pues para oponerse a todo este tema de los fideicomisos. Hay que recordar que todavía tiene que pasar por el Senado, donde también son minoría, pero donde ya van construyendo su caminito para luego llegar a la Suprema Corte con este tema. Y uno de esos argumentos son los derechos de los trabajadores. Otro que han estado trabajando en estos días es ¿por qué se suprimen estos fideicomisos de los pobres trabajadores del Poder Judicial cuando por otro lado se permiten y se crean fideicomisos para, por ejemplo, las obras públicas? Y ahí es que el presidente entonces hace todo su alegato de, bueno, vamos primero a tomar de quién viene este señalamiento, ¿no? Sí. Y vamos a hacer la historia de qué es lo que han votado. Así es, y dice el presidente, el problema no es el instrumento, que es un mecanismo para fondear, ¿no? En este caso hay que garantizar las obras públicas, una infraestructura que está en función del presupuesto y son miles de millones de pesos que se han invertido de los mexicanos. Lo que se requiere es que exista esa autonomía y garantice la operación. En el caso del fideicomiso o los fideicomisos del Poder Judicial son para garantizar privilegios. Entonces dice, por eso se está buscando, además es la mayoría de Morena, la que le está haciendo a través del Congreso, de eliminar esos privilegios. No es tanto el mecanismo, sino el fin de hacia dónde va el dinero y por qué. Por ejemplo, en el Fonden se desaparece, ¿no? Este Fonden, que también era un fondo, una suerte de fideicomiso opaco para la corrupción. Que triangulaba los recursos y no llegaban a lo que eran, ¿no? Así es. Y que han querido argumentar, desaparece el Fonden y entonces desaparece todo el dinero, los recursos destinados a la atención de desastres naturales. Así es. Y así eso, pues como sabemos, no ha sucedido. Pero entonces, digamos, se ven las cosas por caso. ¿Para qué va ese dinero? Así y es. luego, además, pues ¿quién está señalando eso? Como decía, vamos a ver. ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la ley de ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia? Es para obras. O sea, no se puede. O sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo, o sea, de la prensa vendida o alquilada. Pues sí, se entiende si es un legislador panista. ¿Quiénes aprobaron la llamada reforma educativa? PRI-PAN. ¿Quiénes aprobaron el aumento del IVA? Al principio, PRI, ¿se acuerdan de la Roque Señal? Y luego, PRI-PAN. ¿Quiénes privatizaron las tierras ejidales? PRI-PAN en el Congreso. ¿Quiénes convirtieron las deudas de unos cuantos banqueros y grandes empresarios en deuda pública? PRI-PAN. Entonces, a cambio de todo este contubernio, Zedillo le entregó la Procuraduría al PAN. No estoy diciendo mentiras. Entonces, ese poder no solo está en manos de conservadores. Los que dominan son los más conservadores, sino que está echado a perder. Todas esas reformas a la Constitución fueron para beneficiar al pueblo. Nada. Tomaron por asalto al gobierno, secuestraron a todos los poderes, crearon una república simulada. Y parte de esto
es lo del Poder Judicial. Y vamos a ver el menú que nos han recetado los neoliberales, ¿no? El menú de reformas contrarias al pueblo que también se presentó en la mañanera. Aquí tenemos algunas joyas, Desde el ¿no? 89, fíjate, modifican el Plan Nacional de Desarrollo para permitir la venta de empresas públicas al sector privado. 1990, el artículo 28 para entregar bancos que eran propiedad de la nación. 1992, artículo 27 para poner a la venta las tierras ejidales y cambiaron también la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años, que es parte de lo que estamos viendo y que ahora ya no hay nuevas concesiones. 92, eliminan los límites de la superficie que podía ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales, algo que se intentaba cambiar también con la nueva ley minera. Dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal y se entregaron 6 millones de hectáreas. Estas son algunas muestras nada más, ¿no? Algunas muestras, También en el 92 entregaron 6,000 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales y en 36 años se concesionaron 90 se concesionaron, debe ser esta, ¿no? No Sí, congestionaron, se se concesionaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera y se aprobó una ley secundaria a contrapelo de la Constitución que permitió a empresas privadas generar energía eléctrica. Este es clave, ¿eh? O sea, contra la Constitución. Aquí se detuvo el presidente para decir, me gustaría que dieran su opinión los constitucionalistas. En ese momento se legisló en contra de la Constitución para poder hacer esto. 93 limitan la gratuidad de la educación pública solo a nivel de primaria y secundaria. 95 aumenta el IVA del 10 al 15% en un momento legendario, ¿no? Con esa Roque señal. Privatizaron Ferrocarriles Nacionales de México. Se aprueba la ley del sistema para el retiro que entrega la administración de las pensiones a entidades privadas. En el 98 se aprueba el FOBAPROA de todos conocidos, que convierte la deuda privada de empresarios y banqueros en deuda pública. Pues aquí está, ¿no? La sigue, reseña. A vamos. ver, también otras reformas del PRIAN de 2005 a la fecha. Reformaron la ley del ISR para conceder a las grandes corporaciones el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Modificaron en 2007 la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros. Aprobaron la creación de un impuesto empresarial de tasa única. En 2008 aprobaron la ley de Pemex para otorgar contratos a empresas privadas. Hay que decir, pues sí, que legalizaron el outsourcing en su momento. Son los mismos que hoy están supuestamente bien preocupados por los derechos de los trabajadores No deja de ser del Poder irónico, ¿no? Judicial de la Federación, ¿no? Se la pasaron tomando ese tipo de decisiones. Y todo empezó con Salinas. Por eso le llaman el padre de la desigualdad moderna, ¿no? Así es, porque a través, bueno, ahí empezó y a través de esta serie de reformas y de estas políticas, pues la desigualdad en nuestro país creció de manera exponencial en estos últimos 30 años. Ya nada más para cerrar este tema, el presidente habla del destino de los recursos. Ya había hablado de esto al decir que la intención es que se vayan a becas, a muchas becas. Y incluso hoy lo que dice es más, que ni siquiera se regrese el dinero a la tesorería, que es lo que correspondería, sino que se vaya directo, ¿no?, a las becas. 1.6 millones de 1.6 niños y millones. niñas podrían tener becas durante todo un año con este dinero. Entonces, pues ahí está la utilidad social de lo que implicaría esto. Así es.